Un cordial saludo a la distancia, mi estimada Abigail. En este momento, pues, me hago presente para enviarle un poquito de material para continuar con su proceso de aprendizaje, pues, y por acá extrañándole todos, esperando que ya esté de vuelta para poderle dar un gran abrazo y desearle, pues, que su proceso de recuperación sea de lo mejor. Sus compañeritos también le mandan muchos saludos. Y bueno, espero que usted tome esta situación que está ocurriendo como una oportunidad para poder recuperarse, para poder descansar. Si bien es cierto, como yo le he dicho, pues a usted le ha tocado dar esta demostración de lucha constante para poder pues salir adelante y que todos quienes estamos pendientes de su salud podamos ver cómo usted día a día va mejorando, va evolucionando y pronto pues tenerla de vuelta por acá. Entonces, dicho esto, vamos a explicar este temita que está pendiente. eh, Hablar con usted. Cuando usted pueda observar este video, hágalo. No estamos ahorita con presión del tiempo. Más bien estamos dejando este material para cuando usted lo pueda observar. De todas maneras, pues continúe un poquito revisando y pueda igualarse con lo que sus demás compañeros han revisado en estos días. Vamos a hablar un poquito de los polígonos en general, polígonos regulares y polígonos irregulares. Partiremos explicando un poquito qué es un polígono, ¿no? Y diremos que en este caso un polígono es una figura plana que tiene, en este caso, algunas formas, ¿sí? Por ejemplo, acá vamos antes de explicar lo que está atrás, vamos primero a mostrarle. Todos estos de acá son figuras planas, ¿no es cierto? Y al hablar de polígonos, decimos que son figuras planas que tienen lados y que esos lados están unidos en un vértice. Justamente los vértices coinciden. En este caso vamos a señalar, vamos a pintar estos vértices. Aquí tenemos uno, aquí tenemos dos y aquí tenemos tres. Cambiemos de color. Vamos de con rojo. Aquí tenemos uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Y si usted se va dando cuenta, ¿no es cierto? El número de vértices coincide con el nombre de la figura geométrica. Por ejemplo, aquí tenemos tres vértices y aquí tenemos el nombre de triángulo. Entonces acá tenemos tres vértices, uno, dos, tres, y resulta que conformamos un triángulo. Acá tenemos el cuadrado, acá tenemos un pentágono en el cual tenemos uno, dos, tres, cuatro y cinco, y al tener cinco vértices estamos formando lo que se denomina un pentágono. En el caso de tener acá seis lados, tenemos un hexágono, tenemos, perdón, seis vértices, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis vértices, y por ende también seis lados, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Tenemos un hexágono, acá le tenemos a la figura de siete lados, le tenemos en este caso a un heptágono, acá le tenemos a un octógono, que es el que tiene ocho lados, ¿sí? Estamos señalando cada lado. Acá tenemos a un eneágono o nonágono también que se le conoce con ese número, con ese nombre, perdón, y tenemos pues acá nueve lados. Y tenemos también un decágono, que es el que tiene 10 lados, un decágono, 11 lados, un dodecágono, 12 lados. Entonces son algunas figuras que están catalogadas dentro del tema de polígonos, ¿no es cierto? Entonces nosotros podemos decir que los polígonos son regulares cuando tienen la misma medida en cada uno de sus lados. Por ejemplo, si nosotros sacamos una reglita, a ver, vamos por acá a sacar una regla y procedemos a medir, por ejemplo, acá, esta figura. Nosotros vamos a proceder a medir, a ver, midamos una que sea un poco sencilla. Vamos a medirle acá, por ejemplo, el pentágono, que son de cinco lados, y podemos decir que mide 3. Mire, acá la base tiene 3 centímetros aproximadamente. Acá si nosotros vamos a medir otro de los lados, por ejemplo, acá vamos a tener
Vamos a ver ahí. Por acá. Tenemos 3 centímetros más y por ende van a tener 3 centímetros, 3 centímetros y 3 centímetros. Entonces, son figuras regulares, son polígonos regulares porque tenemos acá la misma medida. Son de las mismas medidas en cada uno de sus lados. Igual en el hexágono, igual en el heptágono, en el octógono, en el eneágono, decágono, un decágono y dodecágono, pues tenemos igual el la misma medida en cada uno de sus lados, por eso estos son polígonos regulares. Pero también estos polígonos regulares pueden convertirse en irregulares cuando nosotros tenemos diferentes medidas, pero tenemos el mismo número de lados. Por ejemplo, si tenemos un pentágono, es decir, 5 lados, pero uno de los lados mide más que otros, igual se va a seguir llamando pentágono, pero en este caso es un pentágono irregular. ¿Por qué? Porque ya no tienen los mismos, la misma cantidad de centímetros o de metros en cada uno de los lados, sino van a ser diferentes. Entonces, eso es lo que justamente quería comenzarle explicando para poder proceder ahora a lo que dice el libro, ¿no es cierto? En el texto nosotros tenemos el tema polígonos irregulares, en el cual tenemos que este cuadrito pasarle pues a la materia el resumen y donde dice, son polígonos cuyos lados, vamos a poner en este caso la flechita, que dice, son polígonos cuyos lados y ángulos tienen diferentes medidas. Entonces, cuando son irregulares, tenemos polígonos con lados y ángulos en diferentes medidas. ¿En qué están clasificados? Se clasifican de acuerdo con el número de lados. Por ejemplo, si tenemos triángulos de 3 lados, nosotros podemos tener un triángulo de esta forma, podemos tener un triángulo de esta forma, podemos tener diferentes tipos de triángulos, ¿no es cierto? Dependiendo de los lados, pero todos tienen 3 lados, entonces todos estos son triángulos. Pero si tenemos también cuadriláteros, son los que tienen 4 lados, donde está, por ejemplo, el rectángulo, donde tenemos al cuadrado, donde le tenemos, ¿no es cierto?, al rombo también. Estos son cuadriláteros. ¿Por qué? Porque tienen 1, 2, 3 y 4 lados. Entonces, eso ya habíamos visto también en clases anteriores. Ahora, también tenemos al pentágono, al hexágono, al heptágono, al octógono, al nonágono, al decágono, al undecágono, etcétera, que son pues ya figuras de más lados. Pero aquí estamos hablando de irregulares, no se olvide de eso. Quiere decir que los lados son diferentes. Pero también se clasifican estas figuras de acuerdo con los ángulos. Entonces, si hablamos de los ángulos, vamos a tener mucho cuidado con esto y vamos a utilizar este término, cóncavo. Si hablamos nosotros de un polígono irregular cóncavo, tenemos que son polígonos que por lo menos uno de sus ángulos interiores mide más de 180 grados. Ya vamos a explicar cuáles son los ángulos interiores en este caso. Son los que miden más de 180 grados. Y tenemos también ángulos que son convexos cuando todos sus ángulos interiores, ya vamos a explicar cuáles son los ángulos interiores, en este caso miden menos de 180 grados. Cuando miden menos de 180 grados, pero todos sus ángulos interiores, estamos hablando de polígonos irregulares, pero que se clasifican de acuerdo a sus ángulos como convexos. Entonces, eso quiero que quede claro, ya vamos a explicar ahorita. Con respecto a este tema, vamos a explicar con unas figuritas que también le tengo preparado por acá. Muy bien, entonces vamos a esto de aquí vamos a quitarle de acá y esto vamos a borrar. Muy bien. Y ahora sí vamos a utilizar primero estas figuritas de acá. A ver, regresémonos un poco, regresemos en el tiempo, porque se nos fue una imagen que me parece que borré. Esta imagen de aquí, justamente esta imagen de aquí, es la que necesito. Y ya, esta le vamos a eliminar y esta le vamos a dejar aquí. Entonces, si nosotros observamos aquí, ¿no es cierto? Tenemos una clasificación, pero estos son polígonos regulares. Ahora, lo que quiero que vayamos diferenciando en este caso es acá a los
polígonos, pero de acuerdo, vamos a hacerle grande para que se vea, y vamos a completar esta tabla. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos un triángulo. Este triángulo, mi estimada Abigail, va a tener ¿cuántos lados? Un lado, dos lados y tres lados. Entonces, en esta tablita vamos a completar. Tiene tres lados. ¿Cómo se llama esta figura? Se llama triángulo. Triángulo. ¿Ya? ¿Cuántos ángulos tiene esta figurita? Esta figurita, en este caso, ¿cuántos ángulos tiene? Esta figurita tiene asimismo tres ángulos. Un ángulo, dos ángulos y tres ángulos. Entonces colocamos aquí tres. ¿Será un polígono regular o será un polígono irregular? En este caso es regular porque estamos viendo que es un triángulo que tiene todos sus lados iguales, es decir, es un triángulo equilátero. Tiene un lado igual, otro lado igual y otro lado igual. Todos miden lo mismo, entonces por esa razón es regular. Y si vamos a hablar del término cóncavo o convexo, nosotros decíamos que en el convexo todos los ángulos miden menos de 180 grados. Si nosotros medimos este ángulo de aquí, mide 45, este mide 45 y este mide 45. Evidentemente, estamos hablando de ángulos interiores cuando estamos hablando que son ángulos que se forman pero adentro de la figura, en esta parte interior de la figura. Yo no puedo considerar un ángulo interno a la distancia medida aquí afuera. Entonces, eso no es un ángulo, eso no es un ángulo interno. Ya, el ángulo interno es el que está dentro de la figura. Entonces, muy bien, vamos a colocar ahora si es cóncavo, si es convexo, en este caso es convexo. Ya. Ahora tenemos una siguiente figura que es una figura de cuántos lados. Vamos a contar. Es un lado, dos lados, tres lados y cuatro lados. Por tener cuatro lados está colocado aquí el número cuatro. ¿Cuál es el nombre? Es un cuadrilátero. No es un cuadrado, es un cuadrilátero porque tiene cuatro lados. Para hacer un cuadrado debería tener todos sus lados iguales. En cambio, en este caso es un cuadrilátero. ¿Será regular o será irregular? En este caso es irregular, mi estimada Abigail, porque todos sus lados, el lado 1, lado 2, lado 3 y lado 4, todos sus lados son desiguales. Entonces estamos hablando de que es irregular. Irregular. ¿Será cóncavo o será convexo? En este caso es convexo. ¿Por qué? Porque al menos uno de sus ángulos, esa era la definición de, de convexo, que algunos de sus ángulos son menores a, en este caso, 180 grados. Entonces vamos tomando en cuenta, aquí hay 90 grados, es menor a 180 grados. Aquí, si nos ponemos a verificar con el graduador, aquí también a lo mejor haya una graduación de 45 grados. Si ponemos con el graduador 45 grados, a lo mejor aquí tendremos unos 120 grados, que tampoco supera los 180 grados, y aquí también tenemos 90 grados. Entonces, por esa razón, sigue llamándose convexo, porque todos sus ángulos son menores a 90, perdón, a 180 grados. Es decir, son ángulos que se formaron adentro de la figura, es decir, son ángulos interiores, pero que miden menos de 180 grados. Entonces, tenemos hasta ahí las definiciones correctas. Ahora vamos a ver en esta figura de acá. Tenemos un lado, dos lados, tres lados, cuatro lados y cinco lados. ¿Sí? En este caso, este polígono que tiene cinco lados y todos aparentemente son iguales, tiene cinco lados, se llama pentágono. El pentágono, ¿cuántos ángulos tiene? Tiene uno, tiene dos, tiene tres, tiene cuatro y tiene cinco. También tiene cinco ángulos. ¿Es regular o irregular? Es regular. ¿Por qué razón? Porque todos sus lados son iguales. Si nos ponemos a medir con la regla, todos son iguales. ¿Y será cóncavo o será convexo? También es convexo. ¿Por qué? Porque si vemos sus ángulos y medimos sus ángulos, ninguno de estos ángulos supera los 180 grados, que es en este caso lo que nos está pidiendo en la teoría para poder ser, en este caso, cóncavo. Entonces, no es cóncavo, es convexo. Entonces, seguimos colocando aquí la palabrita convexo. ¿Ya? Estamos ahorita diferenciando, estamos clasificando los polígonos en cóncavos y en convexos.
Si nos vamos a una siguiente figura, acá tenemos una figura de cuántos lados. Tenemos un lado, dos lados, tres lados, cuatro lados, cinco lados y seis lados. Esta figura de seis lados se denomina, en este caso, hexágono. Hexágono. Este es un hexágono porque tiene también seis ángulos. ¿Será regular o irregular? Evidentemente es irregular. ¿Por qué razón, Abigail? Porque todos sus lados son diferentes. Si no tiene la misma medida sus lados, ¿no es cierto? Midiendo con la regla desde aquí hasta acá, desde el punto A hasta el punto B, tenemos que va a ser diferente este lado al lado de más acá, que sería el punto C con el punto D, va a ser diferente la medida. Entonces, por esa razón es irregular. Y por fin tenemos aquí un cóncavo. ¿Por qué razón? Porque uno de los ángulos internos que se ha formado, mi estimada Abigail, es en este caso mayor a los 180 grados. Entonces, si nosotros nos ponemos a medir aquí con el graduador toda esta distancia, tenemos pues aquí ya unos ángulos grandes. Tenemos unos ángulos grandes, ¿sí? Que son superiores a 180 grados. Al menos uno, dice la definición. Si cuando por lo menos uno de los ángulos es mayor a 180 grados, entonces tenemos que es una figura cóncava. Entonces tenemos acá un polígono que es hexagonal, pero que es cóncavo. Vamos a la siguiente figura de por acá. Tenemos acá esta figura. También vamos a contar cuántos lados tiene. Tiene uno, tiene dos, tiene tres, tiene cuatro, tiene cinco, tiene seis, tiene siete y tiene ocho. Tiene ocho lados, es un octágono. ¿Cuántos ángulos tiene? También tiene ocho. Es irregular porque todos tienen diferentes medidas los lados. Y será cóncavo, será convexo. Evidentemente es cóncavo porque aquí, por ejemplo, tenemos un ángulo. Acá tenemos otro ángulo que es superior a 180, otro ángulo superior a 180, y estos de aquí ya son pequeños ángulos. Entonces tenemos que este también es cóncavo. Y nos vamos a la última figura, contamos los lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Esta figura, por ejemplo, tiene 10 lados. Al tener 10 lados, ¿no es cierto? Esta figura se va a llamar decágono. Decágono, ¿sí? Y tenemos que están 10 ángulos también. ¿Por qué? Porque se han formado aquí 10 ángulos, ¿sí? Pero ¿cuál es el tema? Que uno de los ángulos, pues, por lo menos uno de los ángulos tiene más de 180 grados, que podría ser este, podría ser este, podría ser este. Son ángulos bien grandes, que son de más de 180 grados, ángulos interiores, es decir, adentro de la figura. Y por esta razón, bueno, este es también irregular. ¿Por qué razón? Porque todos los lados son diferentes, todos los lados son uno más grande que el otro. Entonces, por esa razón, pues tenemos que este, esta figura, pues es irregular. Entonces, aquí tenemos esta figurita llamada decágono, que es en este caso un polígono irregular y es cóncavo. ¿Por qué? Porque al menos uno de sus ángulos es mayor a 180 grados. Entonces, hasta ahí hemos hecho alguna definición, ¿no es cierto?, de las figuras tanto poligonales, regulares como irregulares. Entonces, si bien es cierto, este es el inicio de lo que vamos a aprender también en estas clases con usted en la materia de matemáticas, y ahora lo interesante es pues darnos cuenta, vamos a ver si cortamos una figurita, cortemos de una figurita para poder hacer un ejercicio. Cortemos este pentágono de aquí, solo este pedacito, le vamos a cortar aquí, a ver, solo este pedacito le vamos a cortar, le vamos a añadir a la página actual, pero no sé a dónde se me está yendo, qué está pasando, qué está pasando, qué está pasando. Em, Quiero cortarle solo este pedacito, ya, y hagámosle más grande. Entonces, por ejemplo,
¿Qué es lo que resulta en estas figuras? Este, por ejemplo, es un pentágono, pero es regular. ¿Por qué razón, mi estimada Abigail? Porque el pentágono tiene todos estos lados que son iguales. Entonces, ahora nosotros habíamos aprendido anteriormente a calcular el perímetro, sí, en este tipo de figuras, por ejemplo, como son el rombo, el romboide, el triángulo, el rectángulo, el cuadrado, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si dibujamos un cuadrado y nos dicen que este cuadrado tiene 7 de lado, se supone que si es un cuadrado, tiene todos los lados iguales, 7 más 7 más 7 más 7, 7, 14, 21, 28. Si es que son metros, son metros, si es que son centímetros, son centímetros. ¿Por qué razón, mi estimada Abigail? Porque el perímetro se mide únicamente en la parte, pues, longitudinal, se mide en la longitud total. Es como, por ejemplo, el otro día hablábamos con los estudiantes, si alguien tuviera una granja y, por ejemplo, si esta fuera una granja y aquí quisiera poner yo alambre de púas, entonces, si en este alambre de púas yo voy a colocarle alrededor de toda esta figura el alambre de púas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que voy a tener yo? Que en este pequeño alambrito de púas, ¿sí? Yo puedo, por ejemplo, cercarle. Entonces yo digo, para poner aquí adentro, qué sé yo, unas gallinas, ¿sí? Que vamos a poner unas gallinas, pero yo no quiero que se salgan esas gallinas, entonces evidentemente tengo que cercar con alambre de púas. Entonces, si yo digo que, que esta figura pues tiene 10 de lado, 10 metros de lado, entonces todos van a tener 10, 10, 10, 10 y 10. Si hablamos de metros, 10 más 10 más 10 más 10 y más 10, estamos hablando de 50 metros. Entonces, ¿qué necesito yo? 50 metros, no metros cuadrados, mi estimada Abigail, son metros lineales. ¿Por qué? Porque yo estoy midiendo la distancia. Si aquí le ponemos, por ejemplo, al Juan Carlos Calle que esté teniendo el alambre, y aquí, por ejemplo, se coloca usted, y entre los dos estiramos el alambre de púas, ¿no es cierto? Vamos estirando y colocando unos postes aquí, acá pongo otro poste y otro poste y otro poste. Entonces voy cruzando el alambre, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para poder a su vez detenerles ahí a las gallinas. Entonces, en ese sentido, em, sí tengo que tener mucho cuidado cuando estoy haciendo esto. Pero, por ejemplo, si voy a poner gallinas, la gallina puede irse volando, se puede ir por abajo, entonces tendría que poner varias mallas o filas, mejor dicho, de alambre de púas, entonces yo tendría que multiplicar, ¿no es cierto?, los 50 metros lineales que medí aquí en toda esta figura en que es la que estoy yéndoles a poner a mis gallinas, tendría que multiplicar siquiera por unas 4 filas. ¿Por qué? Porque aquí arriba iría otra fila, aquí iría otra fila, otra fila, otra fila, otra fila. ¿Para qué? Para poder evitar que las gallinas se salgan. Porque si no, pues la gallina se va a ir brincando y se va a salir. Y aquí tendríamos una tercera fila y aquí una cuarta fila. Entonces, ni aún así, como sabe, las gallinas son habilidosas, son pequeñas, entonces se van a ir volando por aquí arriba y se van a salir de este pequeño corralito que he hecho para retenerles ahí a las gallinas y que no salgan a comerse las plantas. Entonces, ¿cuál es la fórmula del perímetro de los polígonos? ¿No es cierto? Ahorita estamos hablando de un polígono regular, pero también yo podría calcular esto con un polígono irregular. Si hacemos un pentágono mismo y le hacemos de esta forma, ¿no es cierto? Le hacemos de esta forma. Y ahí, por ejemplo, de esta manera le hacemos ahí. Y sigue siendo un pentágono, ¿sí? Porque tiene 5 lados, pero obviamente aquí Abigail ya no va a ser regular, sino va a ser irregular. ¿Por qué? Porque aquí este lado a lo mejor es diferente al lado de acá, este lado de acá es diferente a este lado, y a su vez este lado es diferente. Basta que un lado sea diferente, ya es irregular. Porque estamos hablando de distancias. Entonces, ¿cómo se calcula el perímetro? El perímetro es igual a L1 más L2 más L3 más L4 y más L5. En si sumamos todos los lados, lado 1, lado 2, lado 3, lado 4 y lado 5, sumando todos esos lados, si ponemos una distancia, por ejemplo, medida con la regla, en este caso, bueno, veamos con mi regla cuánto mediría uno de los lados. Como es regular, pues todos los lados van a tener la misma medida. Por ejemplo, coloquémosle ahí la regla y podemos ver que tiene 8 centímetros, ¿sí? Entonces tiene 8 centímetros, 8 de lado. Entonces, ¿qué voy a decir yo? Tiene 8, 8, 8, 8 y 8. Es decir, 8 más 8 más 8 más 8 más 8. O si no, 8 por 5. 8
por 5 que sería 40. ¿40 qué? 40 centímetros. Hablando de lo que estamos aquí solamente midiendo, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros ya en un corral grande, pues obviamente no vamos a tener de centímetros, sino vamos a utilizar metros, por ejemplo, para que sea 40 ya no centímetros, sino sean 40 metros, porque si quiero poner bastantes gallinas, imagínense, en 40 centímetros no tengo para nada. Entonces, esto es igual, este es igual el perímetro tanto en los polígonos regulares como en los polígonos irregulares, es lo mismo el cálculo del perímetro, sea en el cuadrado, en el rectángulo, en el rombo, en el pentágono, en el hexágono, en el octógono, en el nonágono, es igual, es la misma cosa. Entonces, eso es lo que vamos a ver por lo pronto vamos a analizar esto, ponga mucha atención porque después igual ya voy a mandarle ejercicios a que hagan el cuaderno de trabajo, pero por lo pronto quiero que se quede con esta clase, que revise un poco, que practique, que recuerde cuál es una figura cóncava, cuál es una figura convexa. Le voy a mandar yo una fichita con algunos ejercicios y también a calcular el perímetro para que usted en sus tiempos libres, como quien no se aburra, practique, escuche este video, lo vea también, pues no le voy a dejar subiendo a YouTube y para que pueda seguir practicando y haciendo un poquito más de ejercicios. La próxima clase estaremos revisando un poco cómo calculamos el área, es decir, ya no vamos a calcular solo esto que son los lados, pongámosle con otro color, la suma de los lados, lado uno más lado 2 más lado 3 más lado 4 más lado 5. Ya no vamos a hacer eso, sino ahora vamos a calcular la superficie, que es todo lo que está aquí adentro. Es decir, por ejemplo, ahorita ya no voy a hablar de cómo cercarles a las gallinas que están adentro, sino voy a saber cuántas gallinas puedo colocar, por ejemplo, aquí adentro, porque voy a calcular la superficie. Es decir, todo lo que tengo aquí yo adentro de este espacio, sí, este espacio que tengo acá, que es el espacio diseñado para que aquí pues caminen las gallinitas que voy a colocar yo en este corral. Entonces, aquí, por ejemplo, qué sé yo, tenemos una gallina, acá le tenemos una gallina, vamos a poner el piquito, y aquí tenemos otra gallina, etcétera, ¿no es cierto? Entonces vamos colocando más y más y más gallinas aquí adentro. Queremos averiguar toda esta superficie que estoy rayando, ¿no es cierto? Todo esto es la superficie. Todo eso de ahí queremos saber cuántos metros tiene. Recuerde usted, Abigail, que la parte de lineal, todo lo que es lineal, todo lo que se mide en distancias desde el punto A hasta el punto B, esto, por ejemplo, se mide con la unidad de los metros, metros o kilómetros, ¿no es cierto? Dependiendo lo largo que sea. Esto es longitud. Pero cuando ya tenemos nosotros, por ejemplo, el cálculo de una superficie, por ejemplo, esto de que está acá, en este triángulo, en este rombo, perdón, rectángulo, en este rectángulo que estoy dibujándole aquí, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Aquí voy a calcular el área. Entonces, para calcular el área, siempre el resultado me va a dar a mí en la unidad que es metros, pero metros ya cuadrados, ya no son metros lineales, sino son metros cuadrados. Entonces, todas las respuestas con respecto a lo que son las áreas, esas van a ser medidas en metros, en centímetros, en decímetros, en kilómetros, pero cuadrados. Siempre con el dosito aquí arriba, porque es el número que me diferencia entre lo que es lineal y lo que es cuadrado. Cuando es solo distancias, pueden ser metros, centímetros, decímetros, kilómetros, etcétera, ¿no es cierto? Que son distancias de un punto a otro punto y es lo que estamos cogiendo aquí. Por ejemplo, aquí se para un niño, coge y coge el alambre, le pasa a otro niño, acá a otro niño, a otro niño, a otro niño, y entre todos, pues, ¿no es cierto?, van agarrando y al final vamos midiendo para saber cuánto ha medido toda la vuelta. Eso se llama perímetro. Sí, pero en cambio la superficie pues es el cálculo de todo lo que está dentro de cada una de las figuras. Entonces espero que esta primera parte haya quedado claro. Voy a mandarle un debercito, una pequeña tareita. Apenas usted pueda me envía. Y bueno, de todo corazón, mi querida Abigail, nos vamos a estar viendo a través de este medio. Em, Nunca pierda las esperanzas, nunca deje de sonreír, como hablamos el otro día por teléfono. Dios escoge a sus mejores guerreros para dar duras batallas y usted es una guerrera de Dios que está dando una batalla para demostrarle al mundo entero, sí, así como lo hizo Jesús en su momento, sufrió un poquito para demostrarle a todo el mundo que sí existe la misericordia, que sí existe la fe, que sí existe esa voluntad de salir adelante y de vencerle a los problemas más grandes. Pensemos que esto también ha generado que su familia se una,
que su familia esté pendiente de usted, que sus amigos, compañeros, conocidos y todas las personas que estamos por acá de una u otra forma atentos y listos para poderle ayudar a usted, pues a la distancia le mandamos las mejores vibras. Otras materias, no se preocupe usted porque, por ejemplo, en lo que es ciencias naturales no hemos avanzado mayor cosa. Estamos también ahorita con esto del campeonato. Las clases han sido un poco irregulares, entonces no hemos avanzado mucho. Más que todo, matemáticas hemos estado explicando, hemos estado haciendo algunos ejercicios en clases. También en lo que es estudios sociales hemos estado con los grupos pasando al frente para que puedan disertar los trabajos grupales que estábamos hablando de los presidentes. Y por esa razón no hemos avanzado mucho. En lengua, perdón, hemos trabajado lo que es el coloquio con el tema de los animales exóticos. En el coloquio es como una especie de conversación que vamos teniendo con grupos que van manejando algunas ideas y con el apoyo de un moderador. Entonces, por ejemplo, el tema aquí era los animales exóticos, personas que están a favor de tener un animal exótico en la casa y personas que están en contra. Algo parecido al debate, pero en este caso, pues estamos hablando de algo un poco menos formal. Eso, mi estimada Abigail. Entonces, usted no se preocupe, yo le de seguir mandando a sí mismo clasecitas, le de seguir mandando un poquito de material, de videos, para que usted no se atrase mucho y sobre todo tenga los temas más importantes en su mente, ¿ya? Le mando un gran abrazo a la distancia y siempre a tener mucha fe y nada, estás llorando, no estás sola, nos tiene a muchas personas que estamos con usted. Se cuida mucho. Su profesor Santiago le ha saludado a través de este medio y espero que la clase pues se haya entendido. Si alguna cosa no me entendió, pues a través del WhatsApp nos estaremos comunicando constantemente. Hasta pronto.